Hola, muy buenos días jóvenes. Estamos nuevamente acá para compartir una nueva clase de la sesión 6 de la asignatura de Historia. Recuerden que la sesión anterior, la sesión 5, se trató más que nada de recordar los contenidos anteriores a las vacaciones que nosotros tuvimos. ¿Ya? En esta clase entonces vamos a ver un nuevo contenido para que estén atentos. El objetivo es analizar algunas obras características del Renacimiento junto con los adelantos científicos del periodo. Nosotros hasta ahora rápidamente hemos visto algunas comparaciones entre el mundo medieval y el mundo moderno con respecto a la mentalidad, la economía, la sociedad, la política y el territorio, ¿ya? También hemos visto la diferencia entre el humanismo y el renacimiento. Son dos conceptos que se definen distintos. El humanismo por una parte es un movimiento intelectual y el renacimiento un movimiento artístico principalmente y cultural. No quiere decir que sean dos cosas que sean en tiempos distintos, sino que sean en el mismo periodo de tiempo dentro de la Edad Moderna, y muchos humanistas también fueron renacentistas en el sentido de que fueron intelectuales pero también artistas. El caso más, digamos, emblemático es Leonardo da Vinci, que fue prácticamente de todo, escultor, arquitecto, médico, intelectual, etc. ¿Ya? El hombre de Vitruvio, una obra característica de Leonardo da Vinci que nos muestra la perfección, ¿cierto?, del hombre en relación a sus proporciones, y también nos da referencia a lo que es el antropocentrismo, es decir, el hombre es el centro de todo. Recuerden que esa fue una característica importante que marca el cambio de la Edad Media hacia la Edad Moderna, el cambio del teocentrismo al antropocentrismo, que eso también lo explicamos en su oportunidad. Difusión del humanismo, ¿ya? Por ejemplo, la caída de Constantinopla por los turcos, la llegada de los bizantinos a Europa y junto con sus textos clásicos escritos en latín, ¿cierto?, en griego, la imprenta creada por Gutenberg, los mecenas como familia importante que financiaban las obras de los grandes artistas renacentistas. Y hoy día entonces vamos a analizar algunas de las obras más importantes. Me imagino que todos conocen esta obra, ¿cierto?, importantísima del periodo renacentista que vamos a analizar a continuación, ¿ya? También conocida como la Mona Lisa, ¿ya? La Gioconda de Leonardo da Vinci. Este retrato es uno de los más famosos de la historia occidental, obviamente, ¿cierto?, de Europa y de América. Hay obras súper importantes, al menos en Oriente, pero por cosas, ¿cierto?, de la escritura de la historia, nosotros no nos manejamos mucho con Oriente. Siempre estamos hablando de la historia universal, principalmente enfocada en Occidente. Es un trabajo de luz y sombra, como ustedes ven acá, de pasos continuos, es decir, se dan momentos en la pintura donde hay mucho brillo, ¿cierto? Llega a ser casi blanca la piel de esta mujer, y el contorno de la pintura es más bien oscuro. Ya, ese contraste también es típico del Renacimiento. El esfumado del retrato simula transparencia, ¿cierto? Acá podemos ver prácticamente que no es muy acabado, muy contrastado los colores entre la figura humana y el espacio, ¿cierto?, atrás. La sonrisa y las manos causan bastante admiración. La sonrisa principalmente porque no se sabe muy bien si está sonriendo, si está seria, si está triste. Las manos, ¿cierto?, como ocultando algo. Causa misterio. También los ojos. El fondo es un paisaje. Es importante el paisaje porque dentro del Renacimiento se comienza a darle mucha importancia a la naturaleza también. Por lo tanto, unas características típicas del Renacimiento es la importancia de la figura humana y la importancia de la exaltación de la naturaleza, ¿ya? La última cena de Da Vinci también fue una obra característica. Bueno, se toma en cuenta, por ejemplo, la figura de María Magdalena, descrita por algunos críticos de arte, que se está al lado derecho, ¿cierto?, de Jesucristo. También se sigue manteniendo en la pared de Santa María de la Grazie, en Milán, en Italia. Ahí está ese convento donde la figura sigue intacta, manteniéndose obviamente para evitar los deterioros por el paso del tiempo, pero sigue manteniéndose igual. El hombre de Vitruvio también es una obra característica. Si bien es un bosquejo de Leonardo da Vinci, se transformó en una obra de arte y en, digamos, una característica que nos da a entender cómo pensaba el hombre renacentista. ¿Por qué? Tenemos, ¿cierto?, la importancia del hombre como centro del mundo,
prácticamente es una referencia al antropocentrismo de la época. La importancia de la anatomía. Recuerden que Leonardo da Vinci no solamente era un artista, sino que era médico. Estudio de la proporción del ser humano. Si vemos, por ejemplo, el ombligo se encuentra justo en el centro de la figura humana, ¿ya? Y a la vez las extremidades, brazos y pies, también es una proporción justa de un círculo. Entonces acá podemos ver el estudio de las proporciones del hombre y las anotaciones que hacía Leonardo da Vinci al respecto. También Leonardo da Vinci estudió el embrión humano. Muchas veces para estudiar esto abrió cadáveres de cuerpos de mujeres que estaban embarazadas para poder estudiar cómo se comportaba el cuerpo humano y cómo se daban estos fenómenos del cuerpo humano, digamos, en directo, por así decirlo. La bóveda de la Capilla Sixtina, pintada por Miguel Ángel, también son obras características del Renacimiento. Debe ser una obra más importante de Miguel Ángel. Pintó sobre la bóveda con temas bíblicos, donde sobresalen 9 escenas del Génesis, rodeada por 4 jóvenes desnudos, medallones de chinas, profetas y sibilas, figuras desnudas de bronce y los antepasados de Cristo. Es importante esta obra como obra renacentista porque también se va a entender la importancia de la figura humana como, digamos, lo esencial de la pintura renacentista, ¿ya? Además de la escena del juicio final, está inspirado en la Divina Comedia. Recuerden que la Divina Comedia fue el texto escrito por Dante Alighieri, ¿ya? Un humanista de la época, y que se inspiró entonces Miguel Ángel para pintar la bóveda de la Capilla Sixtina, ¿ya? La Escuela de Atenas, esta también es una de las obras más importantes del Renacimiento y hay varias características que analizar acá. Por ejemplo, si nos damos cuenta, hablamos de la Escuela de Atenas, ¿ya? ¿Por qué se habla de la Escuela de Atenas en un periodo en el que está alejado de esa época? ¿Ya? Recuerden que estamos hablando del Renacimiento, siglo XVI, y la Escuela de Atenas, ¿cierto? Hablamos de los griegos. Por lo tanto, si nos fijamos, hay una arquitectura clásica, ¿ya? Los vestimentas también son de la antigüedad clásica, ¿ya? Esto se daba mucho en la obra renacentista, pintar sobre lo pasado, pintar sobre la antigüedad clásica, sobre lo griego y lo romano, ¿ya? Vemos Heráclito encarnado por Miguel Ángel. También pasaba mucho que los artistas se pintaban dentro de sus obras. Y aquí vemos a Miguel Ángel, que él se retrató como Heráclito. A Platón, también encarnado por la figura de Leonardo da Vinci. Y también vemos algunos puntos que son importantes. Por ejemplo, Platón, que alza su dedo hacia el cielo, porque Platón es el llamado filósofo de las ideas, ¿ya? Por lo tanto está levantando su dedo hacia las ideas, ¿cierto? Que van flotando. Y también tenemos a un hombre que está, digamos, con un dedo, no se alcanza a ver muy bien hacia abajo, pero con un dedo hacia abajo y acá sosteniendo un libro. Bueno, ese hombre es Aristóteles, que Aristóteles también se encarga, digamos, de filosofar con respecto a lo que es lo material, lo terrenal. Por lo tanto, Aristóteles está acá apuntando hacia lo terrenal, ¿ya? Hacia el suelo, hacia lo material, que es un libro, y Platón, que está, ¿cierto?, apuntando hacia las ideas. Entonces, lo que podemos ver acá es una discusión típica de los filósofos, de los dos filósofos más grandes de la antigüedad clásica, y que están discutiendo en la Escuela de Atenas, que es una escuela donde los filósofos y los científicos matemáticos se reunían a discutir temas importantes. En una obra encargada por el Papa Julio II para la decoración de la Santa de la Signatura. Bueno, sigamos. Botticelli también fue un artista renacentista. La Primavera y el Nacimiento de Venus son dos obra renacentista también por excelencia. Nuevamente vemos el contraste de la luz y de la sombra en ambas y la importancia del cuerpo humano en relación a la naturaleza. Ya también características importantes del Renacimiento. Bueno, ahora nos vamos a referir a la ciencia. También la ciencia fue digamos, una característica importante que se dio a conocer dentro del Renacimiento.
que recuerden que durante la Edad Media no se dio a conocer mucho porque estuvo restringida por el catolicismo, ¿ya? Pero en el Renacimiento y en la modernidad y en el antropocentrismo se dio cabida entonces a los nuevos inventos y experimentaciones de la ciencia moderna, ¿ya? Los estudios de anatomía, de astronomía entonces se habían fundado en interpretaciones provenientes de la antigüedad, sin embargo eran controladas por la Iglesia durante los siglos XVI y XVII, entonces se dan a conocer nuevamente estos inventos, experimentaciones modernas. Algunos experimentos, interpretaciones y teorías importantes, ¿ya? Se dan en la física, en la matemática, en la biología y química, ¿ya? Que en muchas ocasiones se contradijeron con los postulados de la Iglesia Católica. Por lo tanto, hay muchos teóricos, muchos científicos tuvieron problemas con la Iglesia Católica con respecto a lo que ellos decían, ¿ya? Por ejemplo, Nicolás Copérnico y Galileo Galilei fueron algunos de los científicos más importantes de la época moderna. Por un lado, Copérnico elaboró la teoría heliocéntrica que vemos retratada, ¿cierto?, en esta imagen, que es la teoría que indica que los planetas se desplazan alrededor del Sol, ¿ya? Cosa que antiguamente no se creía. ¿Ya? Muchos planteaban que el Sol giraba en torno a la Tierra, por ejemplo. Y también, bueno, más tarde Galileo se basó en los estudios de Copérnico para dar origen a la astronomía moderna, ¿ya? Razón por la que fue condenado por la Inquisición, lamentablemente porque se contraponía con lo que pensaba la Iglesia Católica y fue, digamos, condenado a muerte. El método científico también fue, digamos, una de los inventos, de las teorías más importantes de la época. ¿Ya? El método científico fue un conjunto de procedimientos que permiten acceder al conocimiento a través de la razón, la observación y la experimentación. Le explico rápidamente en qué consiste, ¿ya? Tenemos primero la observación, es un primer paso del método científico, es decir, ver qué problemas se dan, ¿cierto? Y acá tenemos las preguntas a ese problema. Hipótesis, es decir, una respuesta tentativa a esa pregunta. Si yo me pregunto, por ejemplo, ¿por qué las hojas son verdes? Yo puedo decir como hipótesis, porque alguien las pintó verde, ¿ya? Esa es una respuesta tentativa, pero yo tengo que experimentar, tengo que ver entonces si hay pintura en las hojas, luego de eso tengo que analizar esos datos y finalmente llego a la conclusión de que quizás no fueron pinturas, sino que se produce por otro fenómeno químico, ¿cierto? Fotosíntesis, por ejemplo, y me echa por abajo mi teoría que yo había plantado en la hipótesis. Esos son pasos necesarios que todo científico debe dar, no necesariamente en las ciencias naturales, sino también incluso en las ciencias sociales se dan parte del método científico, ¿ya? Para poder aplicar. Bueno, jóvenes, eso con respecto al contenido explicativo, pero nos vamos a la guía de estudios que yo también les voy a mandar. Ahora va a estar el link acá, voy a subir el video y la guía va a estar anexado el link de la clase. Y vamos a analizar una obra renacentista, ya como ustedes ven acá, el nacimiento de Venus, ¿ya? Una lista de 3 elementos destacados de la pintura. Ustedes ven qué elementos destacan de la pintura, 3 elementos de la pintura que puedan relacionarse con los principios humanistas renacentistas que nosotros explicamos en esta clase. Y explica cómo se relaciona la pintura de la época con el Renacimiento, ¿ya? ¿Por qué? Para eso también tienen un pequeño fragmento con algunas preguntas. Usted se puede ayudar de esto, se puede ayudar de la clase grabada y también de la página del libro que nosotros estamos trabajando respecto de la unidad, ¿ya? Ahí está todo lo referente a las pinturas y el análisis de las pinturas renacentistas. Bueno, jóvenes, eso hasta hoy. Nos vemos entonces en otra clase para la siguiente oportunidad. Hasta luego, que estén muy bien.